Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este acto que hemos organizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en conmemoración de Al-Nakba o la traducción, la catástrofe para el pueblo palestino. Este acto es una iniciativa del grupo Todos Somos Palestina, que es un grupo compuesto por estudiantes y algunos profesores de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que se constituyó en el 2008-2009, cuando recordaréis que fueron los bombardeos a la Franja de Gaza. En ese momento, ante, digamos, la pasividad de las autoridades académicas, y más en una facultad como esta de Ciencias Políticas y Sociología, un grupo de alumnos palestinos y no palestinos, pero solidarios y conocedores del conflicto y de la causa palestina, decidimos el servir o crear aquí un grupo, un colectivo que fuera capaz de difundir la realidad de lo que estaba pasando. En ese momento se presentó a Junta de Facultad una resolución pidiendo a esta facultad que se posicionara condenando los ataques de Israel y además exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que sistemáticamente incumple Israel. Ese fue el origen del grupo Todos Somos Palestina. Se hicieron distintas actividades conmemorativas para dar difusión de lo que significa el conflicto y la causa palestina, y a partir de ahí hemos tenido una evolución un poco intermitente, pero a partir del año pasado se volvió a reactivar este grupo de Todos Somos Palestina, al que, por supuesto, estáis todos invitados a participar y a uniros al grupo. Vamos a dar la palabra, va a hacer la presentación de este acto María Pastor, que es miembro del colectivo Todos Somos Palestina, que os va a presentar a las ponentes que tenemos el gran lujo de tener hoy con nosotros y además el hecho de que todas sean mujeres comprometidas, militantes y conocedoras, ¿no?, del tema palestino, pues es un doble reconocimiento, ¿no?, que hayamos sido capaces de organizar este plantel de gente comprometida con la causa palestina. Y no quiero extenderme más, voy a darle la palabra a María, que os haga la presentación de en qué va a consistir la charla. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a las tres ponentes que hoy nos acompañan. Para nosotros, como ha dicho Ángel, es un lujazo tener aquí a estas tres mujeres sabedoras, conocedoras del conflicto palestino y además militantes, activistas en la causa, ¿no? Respecto al colectivo del que os hablaba Ángeles, Todos Somos Palestina, comentar solamente un par de acciones que hemos seguido haciendo desde el año pasado, que es cuando yo me incorporé al mismo. Deciros que tenemos en curso una petición que ya iniciaron los compañeros anteriores y que hemos seguido manteniendo al rector de la Universidad Complutense, a la Complutense, para que conmemore de forma oficial la Nakba. Creemos que igual que se conmemora la fecha del Holocausto judío o otras fechas importantes, pues esta no debe ser menos y debe recibir el mismo apoyo institucional. Podéis firmar por esta petición que sigue, como digo, vigente y que vamos a entregar probablemente a final de este curso al rectorado. También este año redactamos una carta que entregamos al rector pidiendo que se sumen, que nuestra universidad se sume a la campaña de BDS, de la que hoy hablaremos un poco más, y se declare como espacio libre de apartheid, que es una de las campañas que ahora mismo está teniendo más seguimiento a nivel internacional. Ya son muchos los gobiernos, instituciones, universidades que se están sumando a esta campaña de, por ejemplo, no contratar a empresas que
tienen capital, que sostiene este Estado sionista de Israel y que permite y perpetúa una serie de violaciones de derechos humanos que consideramos muy graves y de las que desde luego no queremos formar parte ni ser cómplices, ¿no? Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más, simplemente quería comentar esas dos acciones, deciros que si queréis seguir nuestra actividad tenemos una página en Facebook, Todos Somos Palestina, todos con X, por aquello de ser inclusivas, y ahí podéis seguir toda la actividad que vamos haciendo. Después os recordaré lo que tenemos esta tarde también para que vengáis a partir de las 3 detrás de la cafetería. Y ya sin más quiero presentar a nuestra primera ponente, que es Carmen Ruiz Bravo. Ella es catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, ha viajado por gran parte de los países árabes desde que empezó como estudiante hasta ahora. Ha traducido además muchas obras del árabe, de diversos géneros literarios. En concreto, me comentaba que sobre el conflicto palestino-israelí tiene varias monografías, una de ellas que se llama Jerusalén al-Quds y la otra La cultura palestina. Y me estaba enseñando su último trabajo, Itinerarios en Palestina con Bulbul y Lina, que la verdad os recomiendo que busquéis porque yo solo ojeándolo ahora mismo me parecía maravilloso. Me decía un poco dirigido a todo tipo de público, pero también a niños y niñas de Cantabria, de su tierra, que muchas veces intentan entender este conflicto, ¿no?, histórico y tan complejo, y que a veces es como un poco difícil, ¿no?, explicar a un niño qué está sucediendo no tan lejos de aquí como parece. Bueno, es investigadora, ha colaborado y colabora con diversas asociaciones de defensa de derechos humanos, también en prensa, en radio, y actualmente está además impartiendo, ella ya está jubilada, pero está impartiendo clases en un máster de la Universidad de Granada que se titula El Islam hoy. Bueno, Carmen hoy nos va a hablar un poco del origen de ese concepto de Al-Nakba, del que nos hablaba Ángeles, y de por qué merece la pena que sigamos hablando de él y cómo está de actualidad todavía, ¿no? Así que, sin más, muchas gracias, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a participar en este acto, en esta jornada, y además en esta sala que para mí tiene recuerdos importantes porque ha sido un lugar donde nos hemos reunido para tesis doctorales o para escuchar a otros compañeros, y es un lugar que tiene vibraciones humanas y académicas importantes. O sea que me recuerdo en este caso, por ejemplo, al profesor Roberto Mesa, para mí inseparable del tema del que estamos tratando y de este mismo lugar. Recomiendo no olvidar sus obras, especialmente los trabajos que él dedicó reflexivos acerca del fundamento jurídico, acerca de la suficiencia del fundamento jurídico o no de la creación del Estado de Israel o de la partición de Palestina. Hasta ahora sus planteamientos siguen siendo fundamentales y remito a aquella obra suya y otras muchas que tiene. Bueno, pido a la moderadora que me indique si me paso del tiempo, porque puede que me suceda y, por favor, avíseme. Yo voy a elegir algunos puntos y a procurar exponerlos de una manera breve y clara. En primer lugar, la fecha. Estamos en 2017 y esta fecha que termina en 7, este número 7, que supuestamente es un número de la buena suerte en el mundo semítico y en el mundo árabe, de la lengua árabe en particular, es un número positivo, pues paradójicamente se ha convertido en un número de mal recuerdo, en principio para los palestinos, porque 1917, por ejemplo, es decir, hace precisamente 100 años, pues es una fecha en la que se plasma el propósito de varias potencias occidentales, una especie de declaración Balfour, de dividir el territorio
dividir el territorio y dividirlo de manera colonial para los años posteriores. O sea que 2017 recuerda a 1917, plena Primera Guerra Mundial, entrada de Estados Unidos en la guerra, declaración Balfour, etc. Otra fecha que termina en 7 y que es un dolor para los palestinos y pudiéramos decir que el conjunto internacional o simplemente la humanidad, es 1947. Ustedes en la Facultad de Ciencias Políticas pues lo saben, seguramente esto se estudia, se da absolutamente por supuesto, pero yo lo recuerdo, es la fecha 1947 en que la Organización de las Naciones Unidas pues decide que determinados estados se creen o se constituyan o se recomienda su creación y su constitución y se apoya en base a una hiperconfesionalidad. Los estados se van a crear, determinados estados, según la religión dominante y además con la idea de que esa religión vaya a seguir siendo dominante en el futuro. 2 estados, por ejemplo, se crea el Estado de Pakistán, separándose del resto del continente indio, de tal manera que Pakistán será para musulmanes y la mayoría serán musulmanes. Y en la India, por tanto, serán minoría los musulmanes y tendrá que ser la mayoría de otra religión. Y en la zona de Palestina, en ese mismo año, la zona de Palestina, me refiero a toda la región que está en torno al río Jordán, tomando el río Jordán, el cauce del Jordán como eje, la cuenca del Jordán como eje. Vamos a hablar aquí de región palestina como conjunto geográfico, tanto la parte que llega hasta el Mediterráneo como la parte de Jordania o Transjordania que ya entra en el Oriente. Bueno, desde su punto de vista, el Mediterráneo está aquí como la parte que entra en el Oriente. Pues también Naciones Unidas en 1947 promulga una resolución que propone que en la zona de la Palestina occidental, la parte que queda entre el Jordán y el Mediterráneo, se divida, se articule esa zona de una manera, creo que en términos políticos internacionales, sumamente extraña. No sé si tiene precedentes. Se trata de crear 2 estados, a los cuales la ONU además llama Estado Judío de Palestina y Estado Árabe de Palestina, que son nombres bien peculiares y que además van a constituir, por resolución de la ONU, una unidad económica. O sea, que se van a crear y el mismo momento en que se creen, vayan a ser creados, van a ser ya una unidad económica. Van a depender de 2 autoridades diferentes y van a estar articuladas como unidad económica. Y además se añade otro caso extraño, otra parte extraña de la resolución, y es que la zona de Jerusalén, la zona, el distrito, lo que se decía en la Edad Media, el Alfoz, es decir, una gran zona que abarca más de la ciudad capital de Jerusalén, de la que es nuestra compañera precisamente originaria, eso quede bajo administración internacional, como me decía el profesor Isaías Barreñada, como corpus separado. Así que 1947, ese es el año en que nací yo. Yo no me acuerdo de ello, pero lo he aprendido. Yo tenía 3 meses, nací en agosto del 47, por tanto voy a cumplir dentro de nada 70 años. A mí me resulta muy fácil calcular las fechas de Palestina, Israel, la fecha de resolución, porque es 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU, Naciones Unidas, toma esa resolución. Me recordaba, y hablábamos hace un momento, el profesor Barreñada, yo misma y la profesora Ángeles, que una resolución es una propuesta, es una línea de actuación que la ONU propone, acuerda, resuelve y debe implementar en la práctica con medidas reales si quiere ser consecuente consigo misma. La Nakba en árabe significa el desastre.
la derrota y el desastre. El desastre, la catástrofe, se produce precisamente unos meses después, ya en el año 48, porque la partición es la propuesta de partición, la resolución, técnicamente se llama resolución de partición de Naciones Unidas, es de finales del año 47, pues unos meses después, ya en la primavera, más o menos en las fechas, en este mes de mayo en que ahora nos encontramos, de hace 70 años, se evidencia que el desastre ya se va a producir. El desastre, en este caso, para la población de Palestina, digamos, autóctona, tradicional, de la zona, para la población de Palestina que no es nacional sionista, y ahora aclaramos brevemente qué es eso, es decir, para la gente común y corriente de Palestina, se evidencia que les cae encima el desastre, algo que venían viendo llegar desde los años anteriores, no es una sorpresa total, se va viendo desde años antes que lo que está sucediendo en el territorio es para ellos muy perjudicial, es muy alarmante, pero casi nadie creía que se podía llegar a tal extremo. Creo que si leemos los textos y las entrevistas, y yo misma me entrevisté, por ejemplo, con la señora ya fallecida Olga Kattan, una gran hispanista nacida en Jerusalén, y ella tenía entonces muy pocos años, debía tener como, no sé, ser muy jovencita cuando estaba en Estados Unidos y se votó por mayoría esa resolución, y me dijo, no dábamos crédito a nuestros oídos, no creíamos que realmente esto fuera a suceder, que hubiera una mayoría en Naciones Unidas que al final cambiara el voto y realmente se llegara a votar esto, porque era inconcebible. Sobre pedagógicamente este punto de lo inconcebible y de lo increíble sigue actuando hasta ahora. Es un poco preocupante como profesores o como periodistas. Notamos que gran parte del público, no digo a lo mejor ustedes, claro, pero en la calle la gente no se fía de las cosas que contamos o de las cosas que explicamos porque les parecen increíbles. Les parece increíble que algo que sucede en Naciones Unidas, algo respetable, importante, muy poderoso, haya podido tener esas características. La gente no se fía, dice, me está contando algo que no es verdad porque no es posible que haya sucedido algo así. Entonces, por eso es tan importante que en las universidades o en cualquier foro simplemente se traiga delante de la gente los datos y los hechos, se estudien con la mayor objetividad posible, dentro de lo posible, para que nos convenzamos y veamos que realmente las cosas más increíbles pues a veces suceden y las cosas más injustas a veces suceden, o a veces esperemos que las soluciones más increíbles, ojalá, pues pudieran imaginarse, porque igual que los políticos o los responsables imaginan cosas muy complicadas, beneficios determinados, pues puedan dar un giro, quién sabe, y alguna vez se salga de la Nakba. La palabra Nakba, como he dicho, es, por un lado, es derrota, por ejemplo, cuando alguien, digamos, cae para abajo, derrota, desastre, catástrofe, y esa palabra se acuña y sigue hasta ahora viva y se conmemora en el sentido de que se recuerda con mucho dolor para expresar que sucedió lo que se debía haber evitado. Lo que se debía haber evitado es lo siguiente, y son responsables máximos, y luego existen otros más, distintos actores. Lo que se debió haber evitado es que por parte de, voy a decir aquí, los nacional-sionistas quiere decir, utilizo esta palabra en vez de solo sionistas. Voy a decir por qué. Los nacional-sionistas deciden pasar definitivamente a la acción y crear ese Estado judío en Palestina antes de las fechas y de los plazos resueltos por Naciones Unidas, saltándose las fechas y los plazos. Y además lo hacen sin esperar
a una norma que daba la resolución de Naciones Unidas y que decía que en todo caso o en ningún caso ni el Estado palestino árabe ni el Estado palestino judío podrían proclamarse antes de que hubieran pasado 2 meses de la retirada de la potencia mandataria que era Gran Bretaña. O sea, cuando Gran Bretaña, Inglaterra, Gran Bretaña, propiamente Reino Unido, cuando se retirara, que era la potencia mandataria desde final de la Primera Guerra Mundial, al menos tendrían que pasar como mínimo 2 meses antes de que ninguno de los dos o ambos estados nuevos se proclamase. Y, sin embargo, la parte sionista, judío-sionista, nacional sionista judía, se autoproclama como gobierno digamos, del Estado nuevo judío, incluso horas antes, no después 1 mes ni 2 meses, sino horas antes de que se marchen, de que se vayan, de que se retiren las fuerzas y la representación británica del mandato británico. O sea, directamente y claramente se hace antes de la retirada, unas horas antes de la retirada. Simbólicamente es interesante simbólicamente y realmente es interesante este punto. La otra parte del desastre consiste, desde mi punto de vista, como lectora e interlocutora de los palestinos o de los expertos de otras nacionalidades, respecto a esta cuestión, en que Naciones Unidas y los países y estados que pertenecen a Naciones Unidas, en lugar de hacer una crítica y plantarse ante esta especie de desafío, esta especie de bofetada pública que se le hace a Naciones Unidas, en lugar de eso, en un plazo brevísimo, hay 2 estados que reconocen al autoproclamado Estado de Israel. Y ustedes ya lo deben saber, qué 2 estados son. Primero, Estados Unidos. Segundo, Unión Soviética, Rusia, Unión Soviética, con muy pocas horas de diferencia. Eso es parte del desastre, porque si esos 2 estados no hubieran acudido inmediatamente a reconocer el autoproclamado Estado de Israel y hubieran obligado a una pausa, a un tiempo, a una organización razonable, a unas conversaciones entre unos y otros, pues el desastre no había sido tan terrible como fue. Esto es la Nakba. Inmediatamente de la autoproclamación, las partes árabes, y lo digo en plural porque son varios países y varios conjuntos, interpretan que eso es una especie de casus belli, o como se diga técnicamente, y a su vez declaran que entran en conflicto y que entran en guerra. La parte israelí suele decir que la parte árabe inicia una guerra, y la parte árabe suelen decir entramos en guerra o declaramos que entramos en guerra de defensa, porque la declaración, la autoproclamación de Israel es absolutamente, no podemos aceptarla, es absolutamente contraria a nuestras expectativas, intereses y a la justicia, etcétera, etcétera. Voy a centrarme en algunos puntos que no creo que se suelan tratar tanto como deberían. Por ejemplo, remontándonos a los años 7, los años que terminan en 7, mucho tiempo atrás. Y dirán, ¿cómo es que a esta mujer, esta profesora, ahora se va tan atrás? Pues me voy a 1867, bastante atrás, mucho atrás, con 150 años atrás, para recordarnos a todos nosotros y pensar sobre ello, que es el año en que se está terminando la construcción del Canal de Suez. Y que, por tanto, la construcción y la inmediata apertura del Canal de Suez en el oriente del Mediterráneo, que es 1869 oficialmente, pero empieza un poco antes, ya atrajo la atención de todos los expertos económicos, economistas del mundo y políticos acerca de cómo la zona de Palestina, la zona de Suez, la zona de la península de Sinaí, la zona de Palestina, si ya tenía un valor estratégico a lo largo de la historia alto e importante, cobraba una importancia y cobraba un valor absolutamente multiplicador
un exponencial, digamos, geométrico en importancia enorme. Iba a pasar todo el tráfico que antes daba la vuelta por África, iba a pasar por el Mediterráneo, iban a pasar justamente por esa zona. Y lo menciono porque se nota y se ve que a partir de esa época, de mediados del siglo XIX, ya hay traslado de gente, emigración a Palestina, y entre ellos emigración de alemanes y austriacos judíos a Palestina, emigración de norteamericanos a Palestina, es decir, y de todas partes. Casi todo el mundo se da cuenta de que aquella zona va a ser una zona económicamente de primera importancia. Y lo recuerdo, se ve, por ejemplo, una muestra, y lo menciono en estos cuadernitos, la producción de naranjas en Jaffa, en el puerto de Jaffa, en la zona de Jaffa, que alcanzaba pues, varios miles de kilos anuales de exportaciones, pues 100.000 kilos, 200.000 kilos. Del año 67 al año 69, al año 70, pasa a millones de frutos que se exportan y que se mueven, justamente porque se abre el canal de Suez. Con esto lo que quiero es retrotraer el proyecto de ocupación de Palestina o de explotación de Palestina moderno a una época que es muy anterior a la Segunda Guerra Mundial, muy anterior a la Primera Guerra Mundial y que no es, digamos, heredera exclusiva del fenómeno sionista del siglo XX o del siglo finales del XIX, sino bastante anterior y que conviene tenerlo en cuenta. Otra de las cuestiones también pedagógicas, he dicho antes que la gente lo considera increíble, pues pasó en la ONU. La gente lo considera estos fenómenos de conflicto, pues o bien eternos, como una especie de conflicto eterno entre judíos y no judíos, o por el contrario, muy, muy reciente, de finales del 20. Pues he procurado centrarme y recordar que la apertura de Suez es un hecho económico, no es un hecho religioso y no es un hecho cultural, sino básicamente económico, estratégico, e incide e influye. Y además es la época en que el Imperio Otomano prácticamente va a decaer y es muy débil. Y el tercer punto de estos pedagógicos y de enfoque que yo considero interesante es el exceso de desde mi punto de vista, de sacralización que hay, que se observa en los materiales y en los enfoques cuando se habla de Palestina. Yo, por ejemplo, a lo largo de los años, pues me he ido a muchos lugares, a muchas bibliotecas y librerías a buscar guías, a comprar libros sobre Palestina. Y entonces casi siempre me encuentro con una de dos. O unos conjuntos de libros muy sacralizados, librerías paulinas, por ejemplo, tienen unos grandes atlas de Palestina, fantásticos. Y entonces se nota que la gente se conoce muy bien, pues dónde vivió Jesús, dónde estaban los pescadores, dónde lo juzgaron, se conoce la Jerusalén bíblica. Son unos materiales magníficos, pero esas mismas personas a lo mejor no se saben prácticamente nada de lo que es el territorio moderno de Palestina. Entonces hay un exceso de sacralización en el sentido de que falta la humanización del territorio, la presentación humana del territorio, económica, cultural, y también se observa lo contrario en el sentido de una politización en los mapas, politización en el sentido objetivo de la palabra, digamos una gran presencia de mapas políticos. Ustedes verán, la mayor parte de nosotros, que casi todos los mapas que se ven por Internet pues reflejan la zona de Palestina con sus distintas fronteras, divisiones, guerras, muros, más muros, colonias, más colonias. Y entonces, cuando una persona dice, bueno, yo quiero ver un mapa general del territorio, quiero saber qué extensión tiene, sus líneas geográficas principales, sus ciudades, sus recursos, pues le cuesta un poquito, tiene como que levantar toda esa capa de elementos de frontera o toda esa capa de elementos sagrados para decir, vamos a ver cuáles son los recursos, de dónde sale el agua, dónde están los puertos, cuáles son las distancias, qué tamaño tiene aquello, qué tamaño tiene, con qué se puede comparar, etcétera. Así que estas son unas pequeñas reflexiones y unas pequeñas indicaciones sobre cómo también la envergadura de la tragedia, la envergadura de la Nakba es tan grande
que de alguna manera nos dificulta verlo en términos, digamos, del territorio, la zona en términos de normalidad y de normalidad geográfica, percibirlo como conjunto. Esto de los itinerarios en Palestina es, de alguna manera, esto que estaba escribiendo y que estoy haciendo, se propone restituir una especie de visión de conjunto geográfica más o menos asequible y comprensible del territorio. Para terminar, y porque el tiempo se acaba respecto a esta primera parte, aunque luego supongo que vamos a tener coloquio y además todo lo que quieran decir es importante y es necesario. Dije, ¿por qué digo nacional sionismo en vez de solo sionismo? Y de una manera bastante consciente. Pues porque hubo un movimiento y a lo mejor lo va a tratar la compañera de la mesa ahora, hubo un movimiento de siempre de carácter cultural y espiritual entre los judíos a lo largo de los siglos de relación con Palestina, con Tierra Santa, lo mismo que entre los cristianos, pues ha habido movimientos espirituales, culturales, de vinculación simbólica con el territorio. Entonces, en un determinado momento, pues una parte de esos movimientos o de esas posturas se llamaron sionistas en sentido más light de la palabra, es decir, vinculación con la capital o con el territorio, llamándolo Sion, que es uno de los nombres, Sahyun. De manera que uno pues, podía decir que no sé quién era sionista, pues como quien dice, pues amante de Palestina, la tiene en el recuerdo, pues como los cristianos o, digamos, desde un punto de vista, como alguien puede decir, pues yo soy amante de tal lugar o de Italia porque tal lugar me importa mucho o de lo que fuese. Y entonces hubo argumentos en ese sentido por parte de algunos judíos contemporáneos a lo largo del tiempo, ideólogos e incluso en Naciones Unidas, para evitar la condena de la ideología sionista. Dijeron no, porque no todo el sionismo es, como ustedes dicen, racista ni discriminatorio, basándose en que efectivamente ha habido o puede haber personas que culturalmente se sientan vinculadas con ese territorio, pero que no defiendan que ese territorio, por tanto, debe ser ocupado militarmente por las personas de una determinada religión, ni ser la mayoría obligatoria. Y por eso digo nacionalsionismo. El nacionalsionismo, y con esto concluyo, que tengo otros temas que podríamos tratar, el nacionalsionismo sí que es no solo una ideología de discriminación, porque dice, nosotros tenemos el derecho, y el derecho prioritario y el derecho único. Nosotros quiere decir los que sean de religión judía, de familia judía. Dice, nosotros tenemos un derecho, y es un derecho ancestral, un derecho único, prioritario sobre el de los demás, en el sentido de que tenemos que disponer de ese territorio, aparte de decir que Dios nos lo ha dado, etcétera, etcétera. Pero eso es la parte teórica. La parte práctica, que todavía es más importante, si cabe, la parte práctica, y con esto termino, es una de las causas de la Nakba. Es la tercera gran causa de la Nakba. Una dije que era que la ONU lo decidiese y no reaccionase ante la autoproclamación. La segunda dije que Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética, inmediatamente reconocieran a ese Estado sin esperar a que se constituyera la totalidad, se reorganizara la totalidad del territorio. Y la tercera fue la práctica, es decir, que años antes de 1947, ya desde muy pronto, desde que surge a finales del siglo XIX la definición del sionismo político, y en gran parte de los sionistas políticos, no todos, pero en la mayor parte de los sionistas políticos, la propuesta práctica es nosotros, judíos sionistas, vamos a crear allí un sistema que va a excluir al resto de la población, a los que no sean judíos. Esa es la otra parte de la Nakba. Si se crea una empresa, solo contratamos a los que sean judíos y específicamente si pueden ser sionistas como nosotros, mejor. De manera que los que sean de otro origen o de otra religión quedan fuera, no los contratamos. Si vamos a modificar el puerto en Tel Aviv o en Jaffa y vamos a contratar estibadores
Ya no vamos a contratar a los estibadores y a la gente que toda la vida ha trabajado ahí, sino que nos los vamos a traer o vamos a contratar a los que vienen de Polonia o de donde fuese. Es decir, esa es la parte, la tercera, y termino con eso. La tragedia práctica y no teórica consiste en que se monta como Estado exclusivo y excluyente. Si no hubiera sido así, a pesar de todas las teorías, si no hubiera sido así, si la gran cantidad de mayoría de los judíos emigrantes no hubiesen entrado como responsables o como parte dentro de ese sistema, pues las cosas serían un poco menos dramáticas y sería un poco más llevadera la situación para los palestinos. Pero no solamente van a perder sus propiedades y no se les va a indemnizar por ello, porque está pendiente la indemnización. El concepto de indemnización, se indemniza a los judíos por parte de... se indemniza a Israel, perdón. A los judíos a través de Israel por parte de Alemania por las persecuciones, pero no se indemniza a los palestinos a través de ningún canal hasta ahora. Bueno, pues como dije, terminaba. Siendo la teoría una teoría tremendamente discutible, inadmisible, etcétera, etcétera, la de los nacionalismos a ultranza, exclusivistas, sobre todo es la práctica la que creó la auténtica Nakba, con excepciones de, pues a lo mejor durante unos años el Partido Comunista Israelí, durante unos años de algunas personas de la zona, en general la inmensa mayoría, durante años y hasta ahora el sistema sigue siendo básicamente excluyente. Economía dirigida y controlada, política dirigida y controlada, porque la previsión es que nunca ese Estado, nunca, hasta la eternidad, ese Estado pueda dejar de ser mayoritariamente judío. Es como una previsión ad eternum. El Estado, por definición, de manera que si crece la población no judía, pues ¿qué se hace con ella? Pues se expulsa, se echa, porque el Estado tiene que ser así. Ese es el Carmen, vamos a dejarlo aquí porque si no, no nos va a dar tiempo a continuar, ¿vale? Le agradecemos a Carmen su intervención. Sí, muchísimas gracias, Carmen, por una explicación tan pedagógica, tan detallada. Y sentimos interrumpirte, pero es que vamos un poco justas de tiempo. Voy a dar paso directamente a nuestra siguiente ponente de hoy. Ella es Liliana Córdoba Kaczerginski. Bueno, ella es pedagoga, es judía, hija de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y además antisionista. Creo que ya solo el binomio judía-antisionista tiene fuerza suficiente, ¿no?, como para que estemos deseando escucharla hablar. Bueno, además, ella fue cofundadora de la Red Judía Antisionista Internacional, de la que imagino que ahora nos hablará, y cofundadora del movimiento de BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones en Francia. Actualmente ella es activista, miembro del movimiento aquí, del BDS Madrid. Bueno, sin más, te doy la palabra, agradeciéndote que estés aquí con nosotros para aclararnos este concepto del sionismo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias de haberme invitado y bajo un cartel tan, diría, fuerte, contundente, y espero que la cuestión del Nakba sea parte de la memoria histórica y que podamos celebrar el retorno, el Yaum el-Auda. Dicho esto, voy a presentarme un poco. Entonces, nací en Francia de padres lituano-polacos, que son supervivientes del genocidio judío perpetrado por los nazis, y me crié en Argentina, y está mejor así, creo, ¿no? Y bueno, una vez
digamos, no tanto de por mi familia, pero me han mandado a una escuela judía donde aprendí hebreo y, digamos, me matriculé como profesora de hebreo. Y yo misma, o sea, sin mi familia, emigré a Palestina ocupada, en el territorio que constituye Israel, con un caudal importante de nociones sionistas que una vez llegado sobre el terreno pude comprobar que eran bastante fraudulentas y con estudios y más ver sobre el terreno lo que acaece, llegué, digamos, a la conclusión y hoy en día milito por un antisionismo, digamos, activo, tanto dentro de los judíos como dentro, en general, de las historias que se cuentan en Occidente y a veces también en el tercer mundo, como en Latinoamérica, que la narrativa sionista ha sido bastante hegemónica y nosotros tratamos de impulsar una visión antisionista de la historia de Palestina. Por ejemplo, nos decían, cuando yo era uno de los discípulos de la narrativa sionista, que nosotros, o sea, los judíos, hemos regresado a nuestra patria histórica. Y de ahí viene la cuestión que los judíos tienen derechos históricos sobre esa parte del mundo, sea el territorio palestino, y que los palestinos o árabes son usurpadores y, en el mejor de los casos, residentes temporarios. Pero si nosotros vemos un poco más de cerca qué quiere decir patria histórica, imagínense que hace 2000 años o 3000 años no había un Estado-nación. Entonces, ¿qué es eso de patria hace 3000 años? Ya empiezan a ser nociones un poco problemáticas, que es una parte de la narrativa sionista. No, había una población de religión judía que tenía un templo y que ahí se hacían sacrificios y se adoraba al Dios de la Biblia. No hay muchos, digamos, huellas hoy en día arqueológicas sobre la existencia de judíos en esa parte. Había evidentemente un colectivo que tenía ese templo y que hablaba hebreo, arameo, a veces hebreo, a veces arameo. De todos modos, ¿qué tenemos que ver nosotros hoy en día con ese colectivo de hace 2000 o 3000 años? Cuando vamos, por ejemplo, y vemos, digamos, vamos a visitar a Tel Aviv, vemos muy patente que los judíos que ahí viven tienen fisonomías completamente diferentes. Vienen de familias que hablan diferentes lenguas, costumbres diferentes, o sea, incluso fiestas religiosas como la Pascua judía no se festeja igual en Marruecos que en Brooklyn. Lo que quiere decir que hay un colectivo judío muy plural, con historias muy diferentes, con tradiciones muy diferentes, aunque el núcleo, digamos, el núcleo histórico es, claro, la religión judía, porque no se puede ser una parte del colectivo identitario judío si no se acepta la religión judía. ¿Qué quiere decir? Que o uno es hijo o hija de una madre judía o uno es converso. O sea, no hay otra manera de pertenecer al colectivo identitario judío, así uno sea laico, ateo o lo que fuere, si no hay esa raíz, digamos, de alguna manera étnica, que es la procedencia materna, o la conversión. O sea que el judaísmo sí tiene una relación muy profunda con la cuestión religiosa, aunque haya muchos que no la practiquen, como por ejemplo ya mis padres eran ateos. Pero
es la matriz, o sea que decir que eso es un pueblo es un problema ya, porque ¿cómo se puede ser un pueblo que tiene algo que ver con nación cuando la forma de pertenecer a ese colectivo identitario es ser de madre judía, o sea, de tener una ascendencia religiosa, digamos, relativamente clara, o la conversión? Entonces, al tener con colectivos judíos que son muy diversos, evidentemente hay relación entre ellos, algunos más, algunos menos, pero las historias son muy diferentes. No es lo mismo venir de una familia judía del Yemen o de una familia judía polaca, no solo por la lengua, también el tipo de cómo se practican las fiestas, cómo se practica incluso la lectura de la Biblia, son diferentes, por lo menos ya del punto de vista del tipo de pronunciación. Entonces, cuando nos quieren decir que nosotros somos los herederos de esos judíos, ya ven que es muy difícil con gente que si viene del Yemen tiene cara como los no judíos yemenitas, o si vienen de Polonia, como es mi caso, nos parecemos a los polacos, o si son de Marruecos, se parecen a marroquíes, considerar que esa gente viene de heredera de esos judíos que hace 3000 años vivían en Palestina. Y otra cosa, que ya lo tenemos, digamos, comprobado históricamente, que cuando se terminó, digamos, la existencia judía en Jerusalén en los tiempos de los romanos, en el año 70 después de Cristo, se sabe muy bien que la gran mayoría de judíos se quedaron en Palestina, que después, claro, tuvieron como todo tipo de gente que está cerca de la tierra, o sea, campesinos, primero se cristianizaron, porque era la religión oficial, y después se islamizaron. O sea que si uno quiere realmente decir que hay alguna descendencia de esos que vivían ahí hace 3000 años, son los palestinos de hoy en día. No quiero decir que lo sean, que nadie se asuste, pero si uno piensa con una lógica histórica, seguro que no son los judíos que andan por el mundo, porque los que se fueron en el año 70, expulsados o que se fueron de su propia voluntad, fue solamente la capa dirigente, digamos, los más acomodados, los comerciantes que podían ir a vivir en otros lados y encontrar una existencia más o menos digna. Entonces nosotros, como judíos antisionistas, haciendo el análisis histórico, decimos que la cuestión de derechos históricos ya genera muchos problemas en cuanto a su veracidad. O sea, que vemos que justamente se usan esas nociones para decir que la Biblia tenía razón, porque ¿quién confiere finalmente ese territorio a ese pueblo o a ese colectivo? Es la Biblia que dice que ese territorio pertenece a los judíos. Bueno, yo creo que ya estamos en una época en que tenemos con todo una justicia universal, hay leyes internacionales. Basar una demanda de un territorio por lo que se escribió hace 3000 años me parece ya también otro de los grandes problemas. Entonces, si unimos, digamos, todos estos cuestionamientos, vamos a la realidad, y a la realidad vamos que efectivamente, bueno, yo no considero esa noción de nacional sionismo, el sionismo es único, hay uno, y ese sionismo histórico, o sea, ese sionismo que nació en la historia, no es el único expresión de lo que es el pensamiento judío, que muchos piensan que judaísmo y sionismo son más o menos, digamos, se valen. No se valen porque el sionismo nació en
1897. Hasta ahí hubo mucha vida de pensadores judíos, religiosos, otros laicos, que se escribieron, digamos, enormes bibliotecas. Cuando uno llega a estudiar la judaica, son libros y libros que se han escrito que no tienen nada que ver con el sionismo. Es un movimiento político que nace como fruto del antisemitismo que se vivía en Europa del Este, porque eso no nace en Marruecos. Importante, nació en Europa, en la Europa donde los judíos empezaron a ser perseguidos, porque tampoco hay que ver que siempre fueron perseguidos, que es otro de los temas, digamos, recurrentes de la narrativa sionista, que los judíos siempre fueron perseguidos, lo cual en Europa del Este es muy patente y muy claro que empezó la persecución cuando los movimientos nacionalistas de independencia de los diferentes imperios se instalan en Europa y pretenden, digamos, tener un Estado-nación, justamente. Es el momento en que nacen todos los conceptos de Estado-nación y que los judíos empiezan a ser mirados como, digamos, algo que molesta para construir el Estado-nación. Un poco lo que pasó en España, en el Reino de España, en los años de Fernando e Isabel, que para, digamos, consolidar el reino había que expulsar a los no cristianos, que eran judíos y musulmanes. Que evidentemente eso dio muchas buenas ideas en otros momentos, que no digo que sea necesariamente el Reino de España que haya alimentado el antisemitismo en Europa del Este, pero vemos que proyectos de limpieza étnica, de alguna manera, que después se dio con mucha violencia en Palestina, fueron proyectos diversos en ciertos momentos históricos. Entonces, los judíos, en ese ambiente tan nacionalista de crear movimientos de liberación nacional, crean el suyo. O sea, que nosotros podemos pensar que el sionismo es un movimiento de liberación nacional y que hay dos movimientos de liberación nacional que se confrontan, el palestino con el judío. Pero si nosotros vemos cuál fue, digamos, la trayectoria, que el sionismo apenas se creó, se insertó en todo el proceso colonial que Europa hacía en los países del Medio Oriente, en África, en Asia, ya América Latina en ese momento tenía una independencia por lo menos formal, y el proyecto sionista se basa sobre los mismos preámbulos que el antisemitismo. O sea, y eso es, digamos, pienso que es importante señalar, ¿qué dice el antisemitismo? Que el que no es judío nace, ya desde el nacimiento, mama el antisemitismo. O sea, que no hay manera que este mundo sea no antisemita. Es la ley, eso dice el antisemitismo, es la ley que todo no judío sea antisemita porque considera que los judíos son, digamos, que les gusta el dinero, que quieren dominar el mundo, que, bueno, todas esas cosas. Y el sionismo también se basa en digamos, en esos preámbulos que de alguna manera ven que el judío nunca va a poder, ellos al contrario, empiezan del lado del judío, el judío nunca va a poder ser como los otros, o sea, como los polacos, como los argentinos, como los españoles, o sea, va a ser siempre algo diferente y nunca se va a poder asimilar. Entonces, ¿cómo nunca se va a poder asimilar y no van a querer tampoco que se asimile? La situación es crear su propio movimiento nacional. Pero si vemos lo que pasó en Europa y analizamos que ya en esos años, en Europa del Este, se hacían elecciones a las comunidades judías.
Y entonces había otros movimientos. Estaba el movimiento bundista, que tenía una identidad judía, pero pensaba que los judíos se tienen que quedar en sus países de residencia y justamente ser parte de la clase obrera y liberarse desde el punto de vista clasista con los otros no judíos. Había comunistas, había religiosos. Los religiosos hasta, digamos, hace 30 años, los religiosos judíos eran en su gran mayoría antisionistas, porque consideraban que eso no era apócrifo, crear un movimiento político que dé una soberanía nacional, ¿en nombre de qué? Si es Dios el que tiene que conceder eso. Entonces, cuando se hicieron elecciones a las comunidades judías, los sionistas eran muy minoritarios. Hay una hegemonía sionista solo a partir de 1945 y sobre todo a partir de 1967, donde ya el Estado de Israel constituido empieza a, digamos, propagar dentro de las instituciones judías, que no todas eran sionistas, la fidelidad, la lealtad al Estado de Israel. Y hoy en día tenemos esa situación, que las instituciones judías, en su mayoría reconocidas, digamos, oficialmente, son completamente acaparadas por la ideología sionista y por el Estado de Israel. Quería agregar, digamos, cómo nosotros entonces vemos ese proceso que se dio. Vemos que fue una parte del colonialismo y del colonialismo de asentamiento. ¿Qué quiere decir el colonialismo de asentamiento? Que es lo que se dio también en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, es reemplazar una población por otra. O sea, que el pueblo, digamos la parte, ¿no? El colectivo invasor reemplaza al colectivo local, al colectivo originario. Ese es, digamos, el objetivo del sionismo, reemplazar a los palestinos por los judíos. Y por eso que es un Estado donde hay una supremacía total de la etnia judía, que no necesariamente tiene que ser una cuestión de clases, porque incluso los judíos israelíes, los más pobres, si se quiere, los más abandonados, adhieren a esta ideología. Hay también algunos israelíes antisionistas, pero son realmente algunos cientos, muy pocos, porque es muy difícil, como en Argelia, si es una comparación importante, que había un colonialismo de los franceses y europeos, porque también había españoles e italianos que eran parte de los colonos franceses que ocupaban Argelia. Y había, dentro de esos colonos, gente que pertenecía al Partido Comunista francés y pensaba que los argelinos tienen que tener derechos iguales. Pero cuando se llegó a plantear la cuestión de la liberación nacional de Argelia, ahí se terminó. Y pasaron muchos de ellos a ser también fuerzas de choque contra la guerra, contra el movimiento de liberación nacional argelino. Porque la cuestión de ser una parte de los colonos es una fuerza tal, es una fuerza sobre todo en el poder que uno tiene frente al pueblo originario, donde uno se siente de alguna manera señor o señora o señorito, sin necesariamente tener los medios económicos, sino que simplemente por pertenecer a esa etnia uno ya tiene derechos, como lo era con los blancos en África del Sur. Por eso que hoy en día el sionismo como ideología es una ideología supremacista, racista, de colonialismo, de asentamiento, y no se puede sionizar el territorio que hoy es Israel. No es que no sea deseable, es muy deseable, pero creemos que es imposible. O sea,
que de alguna manera la población judía, israelí, sionista, para desionizarse va a tener que pasar rupturas muy, muy importantes y justamente, o sea, desionizarse solo por su propia dinámica lo vemos como imposible. En cambio, la desionización que puede venir como una repercusión, como un derivado de un movimiento importante que estamos creando en todo el mundo, que es el movimiento de boicot a Israel. Una vez que los judíos de Israel sientan esa manera de ser un poco parias a nivel internacional, puede ser que haya una conciencia que se despierte y, no digamos todos, algunos decidan liar su destino a la lucha de emancipación nacional palestina. Claro, ahora lo digo, parece eso, qué sé yo, cualquier cosa lo que estoy diciendo, pero es que es la única manera que vemos que puede haber en ese territorio y que es tan importante como la profesora lo señaló desde el punto de vista histórico y económico, que puede haber, digamos, una situación donde haya igualdad entre el pueblo invasor, que fue, y el pueblo originario. Creemos que, como última cosa, a veces hay tendencias a decir, bueno, el Estado de Israel se creó como recompensa por el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío, de los cuales una parte muy importante de mi familia fue víctima. Pero cuando miramos también de cerca, una de los fragmentos y de las historias dentro de la narrativa sionista es eso, es que es el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial que ha creado el Estado de Israel. Vemos que ya en el año 36 el protoestado de Israel estaba en marcha. O sea, como lo señaló la profesora, tenemos que ya en el 36 se trata de completamente marginar a la población palestina de todo lo que es la producción, el trabajo, las instituciones que eran británicas y que había una cierta, digamos, similitud en punto de vista de la cantidad de judíos que trabajaban, la cantidad de palestinos, hasta que esa digamos, igualdad se revierte completamente porque hubo una revuelta de palestinos diciendo que, bueno, acá qué está pasando, ¿no? Nos están echando, quieren hacer un Estado-nación que no, y nosotros no seremos parte de eso. Una revuelta muy importante que lamentablemente fracasó. Y en ese momento ya se crean todos los aparatos del Estado que en el 48 afloran, incluso el ejército, incluso el Mossad, todo eso ya estaba creado en forma, digamos, semiclandestina, porque se veía bastante, antes de la fecha que empieza la solución final, que es, como ustedes saben, en 1942. Entonces, no hay ninguna relación directa entre esas dos. Es cierto que por ahí, sin ese genocidio que fue una manera, digamos, donde el colonialismo o donde, digamos, la división entre originarios y otros blancos se dio en Europa, o sea, la primera vez que se usan métodos que se usaban en África, se usan en Europa, con este genocidio, digamos, al por mayor. Por ahí hubiera sido, digamos, más difícil explicar a la gente por qué se usurpa una patria. Digamos que eso tenía algún tipo de circunstancia atenuante, pero eso no quiere decir que sea ni justicia ni una relación directa. Yo voy a terminar aquí.
agregando todavía un puntito más y ya está, que por ejemplo una también de, digamos, de las variantes de la narrativa sionista es que los judíos siempre añoraron Sion, ¿no? Siempre añoraron Jerusalén. Bueno, es cierto que en los rezos cotidianos se menciona siempre, o sea, no digo que no haya una cierta relación entre el mundo judío y Jerusalén, pero tenemos que ver también de cerca que durante todo el Imperio Otomano la gente podía, no solo judíos, la gente podía ir a Jerusalén de una manera completamente abierta. No había barreras. Uno tomaba, si uno vivía, por ejemplo, en el Cairo, se tomaba el tren y bajaba en Jerusalén. Si vivía en Turquía, igual. Era muy fácil entrar, instalarse, porque no había mucha gente y el Imperio Otomano tenía interés en que venga gente, digamos, a poblar Palestina. Bueno, ¿cuántos judíos que podían venir sin ningún problema? ¿Cuántos vinieron? 10.000 en todos los 500, 400 años de Imperio Otomano. Y eso que podían venir fácilmente, instalarse. No digo que podían hacer, que había una vida comercial muy fructífera, pero que podían instalarse como 10.000 lo hicieron para, digamos, 10.000 personas judías vinieron, se instalaron en 4 ciudades. Entonces, bueno, digamos, estas propuestas que hace la narrativa sionista tenemos que, digamos, examinarlas de muy cerca y ahí donde nos damos cuenta que tenemos que cambiar de narrativa de una vez por todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por tu testimonio. Estoy segura de que has suscitado un montón de preguntas que podremos luego hacer en el debate. Yo voy a presentar a nuestra tercera y última ponente de hoy. Ella es Shirin Degani, es palestina de Jerusalén. Es periodista, trabaja en Radio Exterior de España y además miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes. Bueno, Shirin va a hablarnos hoy un poco ya viniendo más a la actualidad, de la huelga de hambre que está teniendo lugar ahora mismo por parte de los presos y presas palestinos allí y de la importancia también del BDS que venimos comentando desde el comienzo del acto. Así que sin más te cedo la palabra. Muchas gracias por venir. Gracias. Pues hoy voy a hablar sobre los prisioneros palestinos. Hoy estamos entrando en el día 32. 32 días de huelga solamente consiste de sal y agua. Hay 1.600 prisioneros que están haciendo esta huelga. Empezaron el día 17 de abril porque es el día de conmemoración de los prisioneros palestinos. Los prisioneros palestinos viven en una situación miserable. No tienen ni sus simples derechos de nada. No hay, ni hay una cosa que los prisioneros palestinos tienen en las cárceles según los derechos internacionales o según los derechos humanos. Están negados de todos sus derechos, por eso están empezando de nuevo otra huelga porque tuvieron unas huelgas anteriores y quedaron hasta 64 días haciendo huelga para que Israel cumple con los simples derechos de los prisioneros. ¿Qué piden? Piden un montón de cosas que yo no podía meter todas sus condiciones, pero algunos de ellos son, por ejemplo, que acaban con la detención administrativa. Voy a explicar esto porque es algo súper importante hablar sobre qué es la detención administrativa, acabar con la humillación y las torturas
que están expuestos a nivel diario. Las torturas que, no sé si os interesa, pero es que algo que rompe el corazón, sabiendo que un prisionero puede estar horas y días con una bolsa encima de su cabeza y atado a una silla, y ponen ahí sonidos para que vuelva un poco loco, ¿no? Para que perder la cabeza. Una tortura no solamente física, sino también psicológica, que es más fuerte todavía. Y hay tratos crueles, que hay muchos prisioneros mueren en cárceles, que no salen estas cifras, pero hay un montón de prisioneros palestinos que mueren en cárceles. El portavoz de esta huelga fue Marwan El Barghouti. Esa es la foto que tenéis aquí. Marwan El Barghouti tiene 57 años, es miembro del Parlamento de Fatah. Israel acusa a Marwan El Barghouti de ser la persona responsable de iniciar la primera e incluso la segunda intifada. Y la acusa a Marwan de matar a civiles israelíes, que es una cosa que no está probado, porque Marwan El Barghouti, cuando tuvo un juicio militar. ¿Qué significa juicio militar? ¿Qué quiere decir? Marwan El Barghouti, como combatiente palestino, tiene un juicio donde el juez es miembro de cuerpos militares o soldados que están ejerciendo como ejército israelí. Y esto es algo contra los derechos humanos, porque un prisionero tiene que ser juzgado por un tribunal civil, no militar. Déjalo un poco. ¿Cuántos prisioneros hay en cárceles palestinas? Hay 6.500 prisioneros, y estos cárceles que uno de cada 5 palestinos han pasado por Al-Damir, que es una organización o ONG palestina que defiende los derechos de los prisioneros. Israel no respeta ningún derechos humanos, ni derechos internacionales, ni nada. Vamos a pasar por una lista para que lo veáis cuántos presos palestinos hay en cárceles, qué tipos de presos hay. ¿Lo ves, no? Hay 500 prisioneros en detención administrativa. Esto voy a explicarlo en detalle porque es algo súper importante. Hay 300 menores prisioneros. Menores son niños. Hay 56 mujeres prisioneras. Hay 13 prisioneras niñas. Hay 70 prisioneros de territorio del 1948. Hay 480 prisioneros de Jerusalén Este. Hay 330 prisioneros de Gaza. Hay 13 diputados del Consejo Legislativo Palestino. Hay 30 prisioneros anteriores a los acuerdos de Oslo. Hay 459 prisioneros con sentencias de más de 20 años. Y hay 458 prisioneros con cadena perpetua. Hay 40 prisioneros con más de 20 años cumplidos y 17 con más de 25 años cumplidos. Hay 85 enfermos terminales y 19 enfermos de cáncer. 19 enfermos con parálisis en el hospital de Ramla en condiciones inhumanas. ¿Por qué Israel? ¿Cómo acusa Israel a los prisioneros para tener un delito para entrar en un cárcel israelí? Israel puede decir que este prisionero tiene ideología, su propia ideología. Es una razón para que un palestino entre en un cárcel israelí. Expresión de opinión. También sospechas que él pertenezca a un partido palestino.
lanzar piedras. Por ejemplo, en manifestaciones los niños lanzan piedras a los israelíes. Eso es también una razón para llevarlo a cárceles. ¿Qué hace Israel? Israel, cualquier palestino que expresa su opinión o, por ejemplo, lucha contra la ocupación israelí, porque es un derecho internacional la resistencia contra la ocupación. Es un derecho. Cuando un pueblo está bajo de ocupación, la ley internacional y la ley del derecho otorga a este pueblo a resistir contra ocupación. ¿Qué hace Israel? Israel ¿qué hace? Es acusar a esta gente de ser terroristas. Son terroristas. Entonces, te ponen este lema de ser terrorista para que entras en cárcel y te dicen, bueno, la gente dice, este no es un terrorista porque hizo esto y esto y esto, entonces le merece estar en cárcel, que es una mentira, porque el derecho de resistir es un derecho, no es un favor. Vamos a hablar ahora de las cosas que piden los prisioneros, que es acabar con la detención administrativa. La detención administrativa, voy a decirlo así y después lo paso, que lo veis ahí. La detención administrativa significa que un prisionero no tiene un juicio ni una acusación de qué he hecho. Por ejemplo, me ponen en cárcel, pero no me dicen que es mi culpa. ¿Qué he hecho yo? Que no me dicen qué he hecho yo. No me dicen qué es el cargo que yo tengo para estar en cárcel. No tengo un juicio que pueda acusarme de hacer tal y tal y tal y tal. Entonces, ¿qué piden los prisioneros? Es acabar con esta detención administrativa, eufemismo que encubre la práctica sistemática de detención y confinamiento ilegal de palestinos en cárceles de Israel, algo prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por solo mencionar los dos principales convenios internacionales que prohíben la detención de cualquier persona sin que sea previamente acusada de un delito. Hay 500 personas que se encuentran encarcelados en los prisioneros israelíes sin conocer los cargos los cargos que pesan sobre ellos, sin haber sido condenados o acusados ante un tribunal, ignorando la duración de su privación de libertad o el motivo de su detención. Fueron encarcelados bajo la figura de la detención administrativa que permite arrestar sin acusación ni juicio durante 6 meses, renovable de manera indefinida. Ningún país que autorice estas prácticas en su legislación puede ser considerado un Estado de Derecho. Se quedó claro, ¿no? La definición, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en la mayoría de los prisioneros, muchos de ellos son de territorios ocupados de Cisjordania, de Gaza, y Israel, ¿qué hizo? Es pasar esta gente, estos chavales o estas chicas, porque hay muchas también, pasarlos a unos cárceles israelíes dentro de Israel. ¿Qué significa esto? Yo soy de Jerusalén, ¿vale? Pero yo no tengo derecho a visitar a Gaza. Yo fui a Gaza. Yo nunca tenía la oportunidad de entrar a Gaza. Yo estoy negada el derecho de entrar a Gaza. Cualquier palestino que vive en Cisjordania tiene el derecho a pasar a Jerusalén o a Gaza o Palestina del 48. También Cisjordania no puede pasar ni a Jerusalén ni a Gaza. ¿Qué pasa? Estamos en unas
situaciones como palestinos pero aislados, uno del otro. Jerusalén es una parte, Cisjordania es otra, 48 es otra, Gaza es otra. No hay extensión. Un palestino que está en Jerusalén no puede irse a Gaza. Y eso es un palestino privilegiado porque tenemos el derecho a pasar al 48, a pasar a Cisjordania. Pero el contrario no. Uno que vive en Ramallah, en Cisjordania, él no puede visitar a su familia, por ejemplo. Muchas familias, muchas parejas rompieron porque no podían continuar. Porque si mi familia vive en Cisjordania y yo me caso con uno de Jerusalén y voy a vivir en Jerusalén, mi familia no puede visitarme. No pueden. Se queda la familia sin ver su propia familia, mis hermanos, sus hermanas, sin verlos porque ellos viven en Jerusalén y el otro viven en Cisjordania. Es una manera, vamos, yo no sé si hay una palabra que puede justificar eso. Entonces, si un chaval, por ejemplo, vamos a decir eso, si un chaval tiró una piedra a los soldados israelíes, le llevan a cárcel, pero ¿a dónde? A Israel. ¿Qué significa eso? Significa que su familia o cualquier de su familia segunda no pueden visitarlo. ¿Por qué? Porque tienen que pedir un permiso a las autoridades israelíes que le permite tener un permiso para su familia, tiene el derecho a visitarlo en cárceles israelíes. Esta es contra la ley, porque la ley dice que un prisionero no tiene el derecho de moverlo de su territorio. Si está en Cisjordania, su cárcel debe ser en Cisjordania. Si está de Gaza, su cárcel debe ser en Gaza. Tú no puedes pasar un prisionero de Gaza o de Cisjordania a Israel, porque no es el territorio. Y una cosa más, si por ejemplo yo al final tengo el derecho a visitar a mi madre o mi padre o mi hermano en cárcel, tú no puedes imaginar la tortura que yo tengo que pasar para que me permiten ver a mi hermano, porque me tratan como una mierda. Pueden dejarme esperar 1000 horas abajo del sol y después no hay contacto físico. No hay contacto físico. El hijo de Marwan el-Barghouti dijo: mi padre está en huelga por muchas razones, pero también por un abrazo, porque yo llevo 15 años sin abrazar a mi padre. 15 años. Entonces, yo puedo ver cualquier de mi familia, pero atrás de un cristal. Yo no puedo acercar a piel o darle un beso o darle un abrazo. Entonces, todo este tipo de negar la expresión sentimental y emocional y el tratamiento brutal que yo tengo que pasar antes de ver una familia, es uno de los derechos que quieren que los prisioneros tener. Una cosa más es abandonar a muchos de los prisioneros, porque muchos de ellos están enfermos y muchos de ellos están en situación grave. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de ellos la solución es Acamol, es paracetamol. No hay más que esto. Si un prisionero tiene cáncer, darlo paracetamol. No le llevan a hospital para que lo tratan. Y muchos de ellos tienen que pagar su propio tratamiento. No es el Estado de Israel que paga esto. Su familia tiene que pagar el tratamiento de ellos. Entonces están en una situación de salud horrible y no tienen el derecho a ver un médico o tener el tratamiento adecuado para curarse. Y una de las condiciones que piden los prisioneros es tener el derecho de médica y tratamiento adecuado. Perdón. Y claro, quieren acceso a libros,
a periódicos, a tener un teléfono público donde puedan hablar con su familia. Todo esto está negado, total. Quieren que sea la duración de la visita, que antes estaba 1 hora, y por el momento está de 45 minutos. Entonces quieren que vuelva como antes, a 1 hora y 2 veces en un mes. Voy a acabar, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa que dijo Marwan El Barghouti en una de las entrevistas que le hizo su mujer, a través de su mujer, que su mujer es luchadora de derechos humanos también, con el New York Times, el periódico americano. Dijo: tenía apenas 15 años cuando caí preso por primera vez. Con solo 18 años, un israelí me obligó a separar las piernas para golpearme en los genitales mientras estaba desnudo en una sala de interrogación. Me desmayé del dolor y por esa caída llevaré para siempre una cicatriz en la frente. Después, es la parte más importante, después el israelí se burló de mí y me dijo que nunca procrearía porque la gente como yo solo engendra terroristas y asesinos. Eso es de Marwan El Barghouti, son sus propias palabras. Como tengo que ir deprisa, voy a saltar algunas cosas. En los últimos 5 décadas hay más de 800.000 palestinos que pasaron por cárcel. 800.000. Equivalente al 40% de la población masculina de los territorios palestinos. Solamente para tener una idea cuántos palestinos pasaron por cárcel. Que no hay una familia, no existe una familia que un miembro no estuvo en cárcel. No existe. Puede ser, hay 5, 6, 4, 3, pero cualquier familia palestina tiene al menos un miembro que estuvo en cárcel. Bueno, ¿qué podemos hacer? Voy a saltar por el tiempo. Solamente segundos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es presionar a ONU, a Amnistía, a Cruz Roja, a todos los cuerpos internacionales, a todos que podemos tocar la puerta. Tenemos que estar diciendo, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, esto es contra los derechos humanos, esto es contra los derechos internacionales. Tenemos que hacer una movilización social, movilización a nivel local, a nivel internacional, para ayudar a esta injusticia que acaba en Palestina, y seguro que hay muchos lugares también en el mundo donde estos palestinos y otros están pasando de esta brutal tortura y falta de derechos. Y acabo con eso. Gracias. Muchísimas gracias, Shirin.